Bueno, pues buenas tardes a todos. Tenemos aquí a don Santiago, maestro de nuestro colegio, y que viene a presentarnos el último libro suyo. Y antes de nada, pues disculpar a Ana, la alcaldesa, y al concejal, que le hubiera gustado estar aquí con nosotros en esta presentación, pero por problemas de agenda no ha podido ser. Y hoy tenemos un regalo en el colegio, así como suena. Cuando la cultura y el buen hacer hacen una visita, siempre es un día grande. Y si viene de la mano de don Santiago, el día ya se convierte en perfecto. Santiago ha sido director y maestro de nuestro colegio, y su recuerdo y su obra se mantienen vivos en nosotros y en la historia de este centro. Sus mosaicos decoran nuestras paredes, sus libros se encuentran en nuestra biblioteca, y su enseñanza en el bagaje cultural de muchos alumnos y de alumnas que pasaron por sus manos y que le profesan un profundo reconocimiento y cariño. Alumno suyo fue Rafael, nuestro maestro, ¿vale? Quedó su esencia también en los que tuvimos la suerte inmensa de trabajar con él y con su esposa Consuelo. Yo tuve esa suerte. Y se convirtió también en mi maestro. Fue un innovador en un tiempo en que muy pocas personas lo eran, rompiendo moldes en busca de la motivación de sus alumnos y de esos maestros que nunca deben de faltar en los colegios. Si yo tuviera que hablar de Santiago como persona, yo no sería objetiva, porque yo de Santiago siempre hablo desde el corazón. Para mí fue la sombra protectora, la palabra justa y a tiempo, el consejo acertado, la colaboración desinteresada siempre y el modelo que a mí me gustó seguir. Hoy nos presenta su libro, De Azuel al Yeguas, y nos acerca a nuestra sierra montoreña de la mano de 14 leyendas que con ese lenguaje y esa forma de escribir de don Santiago hacen que la magia del paisaje y de la escritura se fundan en un libro que merece ser leído y disfrutado. Y yo os dejo ya con el autor y el maestro que nunca debió de irse de aquí, con nuestro recuerdo para Consuelo siempre y nuestra gratitud hacia él. Hay personas que se convierten en eternas. No sé qué decir, nada más que muchísimas gracias, porque hay que ver cómo me considera aquí. Desde luego, muchísimas gracias, hemos hecho lo que hemos podido y para nosotros ha sido siempre una alegría estar aquí. Nosotros cuando llegamos a Montoro vimos la ciudad, vimos su gente y dijimos, nos quedamos aquí. Montoro va a ser nuestro pueblo, nuestra casa. Y aquí hemos estado hasta que nos jubilamos, 34 años en esta escuela, haciendo todo lo mejor que podíamos, con un cariño grande. Nuestros hijos se han educado aquí con nuestros alumnos, como si fueran todos iguales. Nuestros hijos no han recibido un trato de favor, ni muchísimo menos. Han sido como todos, y todos han sido como nuestros hijos y nuestros compañeros. Y tenemos la alegría de haber estado aquí, en San Francisco Solano. Y no se nos va. Últimamente, pues hemos tenido más contacto con el pueblo por una serie de razones. Presentamos este libro el otro día. Y de verdad, para nosotros es una gran satisfacción y para mí es una alegría estar hoy aquí en mi escuela, porque sigue siendo mi escuela, Yo he tenido otras, pero como esta, no, las otras han sido escuelas por lo que uno ha pasado, pero esta es mi escuela y va a ser siempre mi escuela. Y cuando yo me vaya al otro mundo, a lo mejor vengo de vez en cuando, dicen que los que se van al otro mundo algunas veces vienen, no lo sé, yo no he visto ninguno, ¿eh? Pero vamos, si eso es así, yo voy a venir a mi escuela más de un día a ver cómo va esto, porque es mi escuela y será para siempre mi escuela. ¿Te pondrás debajo de la encina? Sí. Este libro, que tiene una denominación muy clara, de Azuel al Yegua, es, digamos, que es la mitad de la sierra de Cardeña Montoro. La sierra de Cardeña Montoro, que está considerada como algo importantísimo, y realmente lo es maravillosa. Nosotros la conocemos bien porque los fines de semana cogíamos el coche y nos íbamos a la sierra. Azuel es, digamos, el primer pueblo que hay hasta llegar al pantano del Yegua. Yo no sé si vosotros habéis andado por ahí. Estos cuentos, son una serie de cuentos, toman como escenario la sierra. Pero claro, también hablan de los personajes que puede haber en este escenario, en los pueblos, concretamente en Montoro, en este sitio. Y, hombre, no es un libro para niños chiquitos de un cuentecito, no. Son relatos imaginarios, pero que tienen como escenario la realidad de la sierra, la hermosísima sierra de Cardeña Montoro.
Puede que tengan un nivel un tanto alto, pero vosotros tenéis ya una edad para irlo entendiendo. Y si alguna vez alguna cosa necesitáis aclaración, aquí don Rafael y don, seguramente os lo explican y os lo aclaran perfectamente. A mí personalmente, porque nosotros hemos querido siempre a Montoro, me ha gustado mucho hacerlo y reflejar aquí pues una serie de experiencias y cosas que pues, tal vez mucha gente no haya tenido. Fijaros una de las cosas que hacíamos nosotros. Cogíamos el coche, lo dejábamos en un sitio aparcado que no estorbara aparte y nos íbamos a un sitio, nos sentábamos debajo de una encina, ahí quietecito, silencio. Como no éramos como dos piedras puestas allí, venían los pájaros, las mariposas. Venían las mariposas, seguramente al perfume que llevaba mi señora, porque las mariposas van a las flores por el perfume. ¿Sabéis lo maravilla que es ver de la mariposa? Hay unas mariposas preciosas. Yo no sé si las habéis visto, pero nosotros que vimos precisamente a eso. La seta. Hay una seta, la seta de los enanitos, esa blanca con pintas rojas, que es venenosa, cuidado, pero es preciosa. Los níscalos. La jara cuando está en flor, los coagarzos con esa flor que tienen de color rosa. Una maravilla la sierra. Entonces los personajes, hay personajes de todo tipo. Hay un personaje que es una niña muy guapa, pero su padre es muy así, y a la pobre niña no le sale novio y se muere la pobre solita. Pero bueno, yo creo que vosotros el libro os gustarán unos cuentos más, otros menos, otros nada, ya veremos. Sí me interesaba mucho que saber vuestra opinión sobre esto. Porque tengo previsto, y ya está empezado, escribir la otra mitad, del yegua al Guadalquivir, o sea, del yeguas para abajo, hasta aquí. Entonces, saber vuestra opinión sobre lo que haya escrito me servirá bastante para ir yo acondicionando los restantes relatos que voy a hacer. Son relatos, son cuentos, que toman una realidad y sobre esa realidad construyen un edificio imaginario. Ya digo, son cuentos, no son verdad, como podría decirse, aunque muchas cosas sí son ciertas. Hay un cuento que se llama La sonrisa de Dios, en la que un hombre se muere, era un hombre que le gustaba mucho la naturaleza y salía todos los sábados al campo, y en vez de ir al cielo, dice, yo me quedo aquí a ver mi sierra, que mi sierra es una maravilla. Y entonces está viendo unos animalitos caer en un arroyo, y para él la sierra es tan hermosa que le llama la sonrisa de Dios. ¿Lo veis? ¿Lo leéis? Alguna cosa que no entendéis bien, seguramente vuestros profesores lo pueden explicar y me encantaría mucho que os gustara. Ya digo que estoy preparando la otra parte, del pantano para abajo. Realmente yo escribo como un verdadero enamorado de este paisaje. Y yo conozco la Sierra de Córdoba, la conozco muy bien. Con 14 años me perdí en la Sierra de Córdoba, pues iba solo. Entonces, no era un delito, Hoy sí, hoy ya no se puede. Entonces llevaba yo un cuchillo al cinto, cuchillo bien de caza, cuchillo de cazador. Hombre, porque te sale un perro, te sale un animal que te ataca, que te puedas defender. Hoy no se puede hacer eso, ¿vale? Pero yo con 14 años me perdí en la Sierra de Córdoba. Llegué a Córdoba fijándome en la estrella polar, porque desde mi casa, que se veía la estrella polar, yo sabía dónde estaba. Y así, la Sierra de Córdoba es muy hermosa, ya no tanto. Están haciendo chalés de gente pudiente, poniendo alambradas, están alambrando hasta los arroyos, y la Sierra de Córdoba ya no es lo que era, pero era preciosa. La Sierra de Cazorla la conozco muy bien, pero la Sierra de Montoro es maravillosa, y mientras no la toquen, mientras no le hagan lo que han hecho a otras sierras, seguirá siendo una maravilla. Y el libro toma como escenario precisamente esa sierra. Me encantaría mucho que os gustara y si de alguna forma puedo saber vuestra opinión, os lo agradeceré muchísimo. Y ya está. ¿No otra cosa que queréis preguntar algo? ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir? Háblame más fuerte que no, con la mascarilla además no te entiendo bien. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir esa parte del libro? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir esa parte? Pues hay un tiempo en que lo dedica a observar, a tomar notas. Yo tengo por ahí guardado un cuaderno de campo. Cada vez que salíamos, ves muchas cosas que luego se te olvidan, se te pasan. Entonces, si tú día a día vas apuntando, mariposa papilio macaón. La mariposa papilio macaón, una mariposa grande,
amarilla con rayas negras, preciosa. Y luego hay una mariposa que está también aquí, una persona grande, que la ponen, la he visto yo que la ponen muchas veces en el manto de Padre Jesús en Semana Santa. Es una mariposa preciosa, pero esa mariposa tiene un gusano así de grande, una oruga así de grande. Y esa está en las adelfas de los arroyos y del río. Todo eso lo iba yo observando. Yo, cuando tienes ya datos suficientes, aquí sale un relato bastante interesante, escribes el relato y así vas juntando hasta que tienes una cantidad para poder hacer un librito. Entonces ya lo escribes, lo presentas, lo corriges, lo imprimes. Se lleva un tiempo, sí, se lleva un par de años y a veces más. Pero bueno, también depende mucho de los datos que tengas. De esta segunda parte tengo un montón de datos y voy a tardar menos. Pero vamos, también se lleva un rato. Hay que hacer las cosas con cuidado también. Luego muchas veces tienes que leerlo, corregirlo. Cuando te pones a escribir, escribes como te sale. Pero luego tienes que tener en cuenta una cosa. Tú te entiendes, tú sabes lo que pones, tú lo comprendes muy bien. Pero el lector a lo mejor no lo entiende tan claro como tú. Tienes que buscar un lenguaje sencillo, sin literatura, metáforas y flores. No, un lenguaje sencillo que se entienda bien, que la gente lo comprenda. Eso lleva su tiempo. Entonces, unos más y otros menos, algún añillo que otro se tira, sí. ¿Cómo te inspiraste para empezar a hacer el libro? No lo entiendo. ¿En qué te inspiraste y cómo para hacer el libro? Pues, en principio, yo me inspiro en la realidad. Porque la realidad, fijaros bien, nuestros ojos humanos, ven lo que ven. Pero hay muchas cosas que nuestros ojos no ven. Los gatos y los perros ven cosas que nosotros no vemos. A los demás, eso vuestro profesor de ciencia lo podría explicar, los colores que nosotros vemos son los colores del arco iris, del violeta al rojo. Pero los colores infrarrojos o ultravioleta no los vemos. Si hay otras cosas de otros colores, no los vemos. Pero de alguna manera tienen su influencia. Las plantas, por ejemplo. Las plantas son unos seres curiosísimos. Todo eso te vas fijando, vas viendo detalles, te van sugiriendo y al final, con las ideas y las ideillas que vas sacando, construyes un edificio, digamos que imaginario, sobre algo real. Pero claro, el encanto que tiene un relato, si yo cuento, pues fui a la sierra, vi unas pocas encinas, tenían bellotas, se las comían los cerdos, había un caminito para acá, para allá. No le llama la atención a nadie, no le encanta a nadie. En cambio, cuando tú dices, pues, debajo de la encina había una cruz trazada. Y cuenta que en la guerra, una guerra civil que tuvo España, que ya había oído hablar, que la desgracia más grande que le puede pasar a un país es que haya una guerra civil, pero bueno, se matan unos con otros total. Uno de Montoro, que tuvo que salir huyendo con su novia, que la llevaba en su caballo, pegan un tiro y ella que iba en la espalda, la matan. Entonces la entierra debajo de una encina y pone una cruz. Huye de España, luego se hace rico, vuelve a España y quiere ir allí a dejar un ramo de flores. Todo eso es imaginario. Pero cabe, entra. El dueño de la finca que lo ve le pregunta, él le explica. Todo eso es imaginario. Pero yo he visto una encina con una cruz por allí. No sé qué será. A lo mejor una señal que han puesto para algo. No lo sé. En el primero de los cuentos, de aquí, primero no, el segundo, habla de unos de estos arqueólogos furtivos que van con un detector de metales, que eso está prohibido, eso no se puede hacer. Y encuentran una cista, una caja así, hecha de pizarra con un tesoro. Cuando lo van a coger, aparecen 3 grandes serpientes que se convierten en 3 hermosísimas mujeres, que cogen las joyas y se las colocan y se las ponen ellas porque parece que eso era suyo. Se quedan asombrados, claro. Hay una leyenda muy antigua, leyenda, historia, como le queráis llamar, de unas diosas prehistóricas que eran las grandes madres, que cuidaban de la naturaleza. Lo mismo que hay dioses, los dioses griegos, los dioses romanos, que habéis oído hablar de ellos seguramente, ¿no? Cada uno con su función. Estas grandes diosas, las madres de la naturaleza, las grandes madres, cuidaban la naturaleza y resulta que estas son las grandes madres que están allí. Claro, esto es imaginación, yo lo construyo. Al final estos arqueólogos furtivos se asustan tanto que deciden dejar ya su actividad, pero uno de ellos
Dice que no, que va a volver allí. ¿Sabéis por qué? Porque se ha enamorado de una de esas y quiere verla otra vez. Construimos el cuento con lo que sacamos de un sitio o de otro, puramente imaginario, pero porque hay una cosa, esa cista de pizarra con lo que tuviera dentro, que no lo sé, esa cista vacía, la he visto yo allí. Alguien ha sacado lo que había. Me dio idea para formar este cuento. Y así va recogiendo, y ya digo, sobre cosas de tipo absolutamente real, va construyendo un edificio imaginario que forma el relato. Hay uno al final, que es el media oreja, que es un lince. Ahí hay lince. Se ven poco, pero hay lince. Y mi cuento cuenta de una pareja, un muchacho y una muchacha. Esta muchacha ahora que está la LGTBI de la moda, es una muchacha a la que no le gustan los hombres, le gustan las mujeres, pero bueno, cada una ya es. Y van a buscar minerales, y resulta que en una alambrada que hay torcida hay un lince pequeñito que no puede salir de allí y se ha cortado media oreja con el alambre. Lo sacan, el pobre está decaído, le dan agua, como traen comida para comer, le dan de comer, y en esto aparece la madre, la linza, o la lincesa, como dicen otros, y lo arranca y se lo lleva. Y se quedan sorprendidos. Pero cuando vuelven por allí, el lince había olido el perfume de la mujer, el olor de los cuerpos humanos, y acude a verlo. Y entonces ya tiene la costumbre de ir y el lince aparece hasta que deja de aparecer. Y un día, intercambiando minerales con un colegio de por ahí de Ciudad Real, le enseñan su departamento de ciencias y resulta que tienen allí un lince disecado. Y tiene media oreja cortada, y es su media oreja. Y la otra se pone a llorar, porque era su lince. Claro, yo sé que ahí hay linces, he visto alambradas, he visto, sobre todo eso, yo construyo un cuento imaginario, pero parece que a la gente le gusta, y eso es lo que me encanta a mí, que le gusta a la gente, y mucho me encantaría que os gustara a vosotros. Y ya no doy mala lata. Leerlo, si alguna cosa no entendéis bien, vuestros profesores lo pueden explicar, y ya si puedo saber vuestra opinión. ¿Qué dice? ¿Cuánto? ¿Cuántas leyendas hay ahí? No, leyendas hay 14 cuentos. 14. Las leyendas no son las leyendas son otro libro aparte. Las leyendas de Montoro se publicaron hace tiempo ya y esas son leyendas recogidas por nosotros y publicadas en 2 ediciones que hay. Y las leyendas son distintas. Las leyendas prácticamente no las inventa nadie, son sucesos raros que se cuentan, se quedan en el pueblo, se pasan de padre a hijo y quedan ahí. Pero esto no, esto me lo he inventado yo. Las leyendas no me las he inventado yo, las he recogido de gente del pueblo que las sabía y las he recogido antes de que se perdieran. Porque antes la gente, en verano por ejemplo, en la noche, salían al patio, salían a la calle sentaditos al fresco y se contaban y se referían cosas y se referían leyendas. Leyendas son hechos raros que han pasado y que han ido ocasionando como una especie de chisme, pero que se han mantenido. Y eso forman parte de la cultura de un pueblo. Nosotros los hemos recogido. Un montoreño de pro, del que yo me acordaré toda la vida, con el que me llevaba muy bien, me decía, ¿eso son cosas de Montoro? Sí, por eso las vamos a recoger, porque son cosas de Montoro, que no se pierdan. Cuando hicimos además os voy a decir cómo se recogieron. Cuando yo le preguntaba así a algunas personas mayores, porque yo había oído a alguna gente, digo, ahí esto hay que recogerlo, esto es una cosa importante. Cuando yo le preguntaba a alguno me decía, hombre, eso son cuentarrillas, eso son cosas. Pues este montoreño me decía, eso son cosas de Montoro. Digo, pues por ser de Montoro las vamos a recoger. Pero claro, la gente no le daba la importancia que realmente tienen. Y entonces, yo era entonces profesor de lengua, y venía uno de los temas que era la leyenda y el cuento. Yo le explicaba a mis alumnos lo que eran leyendas, lo que eran cuentos, que las leyendas son parte del pueblo. Ahora vais y le preguntáis a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros tíos, que os cuenten leyendas. Y me las traéis escritas. Me trajeron un chorro de folios así. Esas sí, a ellos sí se las contaron. Luego nosotros las fuimos comparando, cotejándolas unas con otras, viendo los datos hasta sacar las leyendas más o menos. Y luego después las fuimos comprobando. Y entonces se las contaba yo a los viejos.
Decían, oh, pues sí que es verdad, sí. Fuimos tomando. Y cuando ya tuvimos la seguridad de las leyendas, se publicó. Se publicaron las leyendas, primero un libro pequeñito, porque interesaba que no se perdieran. Y luego ya se hizo un libro mayor, la segunda edición, documentado con su bibliografía, con notas, viendo que muchas leyendas de Montoro eran también leyendas de otros sitios, porque aquí venían a recoger la aceituna gente de muchos sitios, y venían lo que se llama de asiento, o sea que no se iban, se quedaban en el cortijo donde fuera, dormían allí, y por la noche, que no había televisión, se contaban ellos sus historias y sus cosas. Y algunas de las leyendas de otros sitios llegaron a Montoro, pero es que ellos se llevaban las leyendas de Montoro a otros sitios. Entonces, las leyendas es algo propio de la cultura concreta de un pueblo concreto. Los cuentos no los podemos inventar. El cuento de Caperucita es universal. ¿De dónde era Caperucita? ¿De Villa del Río? No, ¿verdad que no? Sin embargo, estamos oyendo el cuento de Caperucita. El cuento de Caperucita, además, nos está poniendo algo totalmente irreal. El lobo no se va a poner a hablar con Caperucita, ni se va a comer a la abuela, como sabéis el cuento, ¿no? Sí. Y ni va a ir Caperucita, abuelita, qué ojos tan grandes tienes. No, eso no es irreal. Eso no puede ser real. Sin embargo, en estos relatos puede haber más realidad de lo que la gente cree. Lo que pasa es que sobre esa realidad construimos, como he dicho ya, un edificio imaginario. Y digo, las leyendas las hemos recogido y ahí están. Y para nosotros es una gran satisfacción que Montoro tenga sus leyendas, porque eso es parte integrante de la cultura de un pueblo. Y lo hemos hecho con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Y si tenéis por ahí alguna vez, podéis pillarlo, ya los veréis. Además, el libro está dedicado a mi esposa, que me ayudó muchísimo y, en fin, ella ha sido siempre mi brazo derecho. Qué lástima que no esté aquí hoy, que le gustaría muchísimo estar en su escuela. Pero, en fin, esa es la vida. Bueno, ¿que os gusta el libro? ¿Algo más? ¿Haría algún libro con metáforas? Lo leo. Que si utilizas o tienes algún libro donde tú utilizas metáforas. Yo no acostumbro a hacer literatura. Las metáforas, comparaciones, perífrasis, todas esas cosas, hay personas que no las entienden. Yo escribo en un lenguaje absolutamente llano y normal. Es un lenguaje correcto, por supuesto, pero un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Porque puestos a metáforas, hay metáforas, no veas tú, las metáforas que sí que son muy ingeniosas, pero son más de versos, son más de poesía que otra cosa. Mi lenguaje, como decía, no sé si habéis leído alguna vez a un tal Gonzalo de Berceo, que decía en román paladino, en el cual sobre el pueblo falar a su vecino, en esa lengua, en ese lenguaje escribo yo. Clarito, bien, claro, clarito, pero sin mucha, alguna comparación habrá, alguna cosa también, pero no acostumbro yo a hacer florituras literarias, porque no se trata de eso. Ahora, yo también hago versos, y ahí sí tengo yo mis metáforas y mis figuras literarias, pero en estos relatos, que son eso, relatos, yo te cuento y tú lo oyes, no te sorprende, no te digas, ¿y esto qué quiere decir? Esta metáfora, no, lenguaje llano, lenguaje normal, correcto, bien, clarito. Entonces yo no utilizo metáforas, no acostumbro, vamos, aunque alguna que otra pueda salir, pero no acostumbro. Cada relato tiene su nombre. Sí, que si cada relato tiene su título, son historias Sí, tiene su título. Mira, esto tiene, el primero hay una presentación que se explica más o menos lo que es el libro, y el primero tiene El Valle de las Lechuzas. Viniendo de Azuel hacia abajo, Azuel, el pueblo de Azuel se llama así, porque el alcalde árabe de Córdoba, Ben Azuel, y el alcalde de Sevilla, Ben Motamid, que existen históricamente, fueron derrotados allí por los ejércitos cristianos. Y por eso Azuel se llama Azuel. Eso no lo sabe la gente, pero lo pongo aquí. Uno de los árabes, después de ser vencido, dice, como me cojan, me matan a mí, huyó hacia Córdoba. Y le llegó la noche. Y entonces dice, aquí cualquier fiera me puede... Entonces se subió a un árbol y con su faja, esta que llevan los árabes, se amarró a una rama del árbol y se quedó allí, para dormir allí y pasar la noche, cuando ve venir las lechuzas. Ahora resulta que empiezan a hablar las lechuzas. Y es que las lechuzas son brujas.
en forma de lechuza, porque las lebrujas cambian de forma y se entera él de lo que ha pasado, asustadito. Y luego cuando vuelve, pasa a África y lo escribe, lo deja escrito. Y un profesor que está en Marruecos coge esa carta, que sabe ahora, coge esa carta y se entera. Entonces quiere venir aquí a ver las lechuzas. Ese es el cuento, al valle. Pero es que esas lechuzas las he visto yo ahí. Yo no sé si es ese valle el mismo, pero yo he estado ahí y he visto las lechuzas. La lechuza es un bicho muy curioso, ¿eh? No habéis oído hablar de las lechuzas. Se dicen cosas muy raras de ellas. Dicen de las lechuzas, no sé si es cierto, pero dicen de las lechuzas que cuando alguien se va a morir, vuelan hasta su casa. Y cuando se ve la lechuza, la gente se mosquea mucho. Y tienen mala fama las lechuzas. Si más lechuzas son unos animales buenísimos, que se comen un montón de bichos malos, en fin. Pero tienen esa fama. Vuelvo a decir, yo agarro cosas de tipo y hago mi cuento con eso. Y ese es el primero. Tiene su portada, los dibujos también los hago yo, me salen más o menos bien, pero vamos. Y tiene su título, y luego por ejemplo, aquí tenemos el segundo, ¿veis? Que es el tesoro. ¿Veis estas caras de mujeres? Son las grandes madres guapísimas, de las cuales se enamora uno. Y así todos los cuentos van, de alguna forma, ¿ves? La seta azul. Las setas de la sierra de aquí son preciosas, pero muy buenas. Ya digo, la manita es... Pero aquí hablamos de una seta azul. Eso no existe, por lo menos yo no he visto ninguna. Pero imagino que si alguien se encuentra una seta de estas, no veis lo maravillado que se va a quedar. Pues yo un cuento de la seta azul. Y así, echando imaginación a cosas que realmente existen, vamos, entre los pinos habla de uno, es José Pepe, que yo llamo José Pepe, que es poeta. Dice que los poetas ven lo que otros no ven, enamorado de la sierra. Dice que se ha casado con la sierra, el José Pepe. El José Pepe es amigo de una culebra y la coge y la tiene. Y os contaré una cosa muy curiosa sobre eso. Cuando yo fui soldado, porque entonces había que hacer servicio militar, había uno de Montoro en mi batallón. En mi cuartel había un jardincito y un día salió una culebra y la cogió como si fuera amiga suya de toda la vida. Era de Montoro. Y yo me quedé con aquello. Y cuando hablo de José Pepe, me acuerdo de aquel compañero militar mío que cogía la culebra tan mansa, tan a gusto con él. Y no le daba miedo ni le daba asco como otras personas que le tienen a las culebras Todas esas cosas, todas esas experiencias se van almacenando como si tuvieras un fichero y cuando haces alguna cosa de estas, las vas sacando y vas componiendo. Ya digo, la mayor parte de estos cuentos tienen alguna experiencia personal. Y sobre esta, ya digo, la sonrisa de Dios, pues ya veis. Hay uno, está viendo en un arroyito, está viendo unos tritones aspeados. Los tritones aspeados son como salamandras, pero de color verde y rojo muy bonitos, que están ahí, que los he visto yo. Cerca de la carretera de que va a Cardeña hay un arroyito, ahí estaban. Todas esas experiencias reales, bichos reales, asistencia real, me sirven para hacer un cuento. Este hombre enamorado de su sierra, le llama la sonrisa de Dios y no se quiere ir al cielo. Ya miré cuando tenga tiempo. Ahora estoy aquí tan a gusto. Luego estaba Jolencina, esta que os he contado, que hay allí enterrada una. Y los cuentos, hay algunos... Aquí, por ejemplo, hay algunas notas que explican algunas expresiones. Por ejemplo, este quiere comprarle la finca al dueño a vara hincada. Vara hincada, la vara clavada. Y es que antes los contratos de este tipo, de venta de campo, se hacían hincando una vara en el suelo. Y eso se vendía todo lo que había dentro. La finca, la casa, el ganado, todo. Pues este quiere comprar la finca a vara hincada. Pongo aquí una nota, para el que no conozca la frase, que la tenga. Luego aquí el lobby. El lobby son unos niños que se encuentran un cachorrito de lobo. Y se lo llevan como si fuera un perrito. Se ha perdido. Cuando llega la loba a su casa, claro, el dueño de la casa que ve la loba, pues eso, no tenéis que haber cogido el animal porque su madre lo habría encontrado. Ahora se lo tenemos que dar. Pégale un tiro. Dice, sí. Si tú te hubieras perdido, tu madre te buscara, ¿te gustaría que le pegaran un tiro? Venga, soltar el lobito que se lo lleve la loba. Y se lo lleva la loba. Lobos los he visto yo en la sierra. Y se te pone el vello de punta, menos mal que habían comido y no nos hicieron nada.
pero los hay, los hay. Y así, todos estos cuentos, ya digo, tienen experiencias reales. ¿eh? El algarrobo cantor, imaginaros un algarrobo, un árbol inmenso, que cuando está en flor, porque las algarrobas no salen así de la nada, como las bellotas no salen de la nada, salen de una flor, son el fruto de una flor. Pues cuando está en flor, es un algarrobo inmenso, y van allí millones de abejas a libar en las flores. Y el zumbido de las abejas se oye de lejos. Eso lo he visto yo. Y me sirve para hacer este cuento. Claro, ¿qué pasa? Pues que mucha gente no va a la sierra, o si va, son visitas guiadas que la llevan a sitios, pero no es lo mismo que meterse en la sierra a lo que se encuentra. Os cuento un detalle curioso que me sirvió una vez y que a lo mejor utilizo para algún cuento. Nosotros íbamos por un camino y había una tapia de piedras, que sabéis vosotros que tapia de piedras que separa las fincas. Detrás de la tapia había un ternerito, un becerrito, y al lado la vaca. Cuando volvíamos, la vaca estaba al lado de la vereda, de la tapia, y el ternerito al otro lado. La vaca había visto que pasaba gente y dice que estamos en peligro, mi niño aquí. Todo un detalle. Y así como eso, el que digo que va de visita guiada, pues ve lo que ve, pero muchas cosas se las pierde. Nosotros conocemos la sierra, además con cariño, con una gana de ver, de observar, y eso lo ponemos aquí. Y ya veréis en los cuentos que la sierra está muy bien reflejada, al menos eso hemos intentado. Y luego la flor de la jara, esta niña guapa, que su padre, tan bonita como la flor de la jara, habéis visto la flor de la jara, esa flor blanca, preciosa cuando sale, pues a esta niña le llamaban así, la flor de la jara. Su padre era tan así que no se la acercó nadie, no tuvo novio y la pobre se murió sin tener un amor. Esa es. Luego están las señoritas. A las culebras le llaman las señoritas, porque yo no sé si lo sabéis, pero los cazadores cuando salen a cazar, si dicen culebra, la palabra culebra y la palabra zorra, los cazadores no la pueden decir, porque les trae mala suerte y ya no cazan nada en todo el día. ¿No lo sabíais eso? Pues le llaman las señoritas. Y este es un hombre que tiene una finca y las culebras lo tratan muy bien y a ella le llaman las señoritas. Todo eso es propio de la sierra, es auténtico, le llaman así. Esa palabra es utilizada por los cazadores. Luego está una extraña historia de unos mineros, unas minas que hay cerca de Cardeña, unas minas que hay de cerussita, además muy buenas, y parece que debajo de las minas hay otro mundo. Realmente, como dice uno de estos mineros, lo que hay debajo de las minas no lo sabe la gente. La gente no sabe lo que hay debajo y los mineros se callan porque si dices algo raro te toman por tonto. Y entonces de ahí aprovecho yo para hacer el cuento. Algunos de estos cuentos se han publicado en las revistas de Feria de Montoro. No todos, por supuesto. Y en fin, esta es una dama que encuentran en la mina, en una especie de palacio que hay debajo de la mina. Luego está Estramonia. La estramonia, el datura, su nombre científico es Datura stramonium. Las hojas son venenosas, pero tomadas en dosis adecuada, que es muy difícil de precisar, dan visiones. Y entonces las brujas, que trabajan con plantas de estas, las buscan. A las orillas del Yegua hay estramonias, las he visto yo. Entonces algunas brujas vienen a por las plantas. Y ahí viven en un chozo cerca, viven un padre y un hijo, que son mangurrinos. Los mangurrinos son gente que vienen de Almería y de por ahí, vienen a trabajar aquí, porque aquello, después de la guerra civil, quedaba de los más pobres. Vienen a trabajar aquí, trabajan en la sierra. Y le dice, ten cuidado, y cuando ve a alguna mujer por ahí sola, ten cuidado que no... Y no le hace caso a su padre. Y sigue una, y son brujas que se reúnen para coger estramonio. Y allí lo pillan a él y le dan una sesión al pobrecillo. Son esas estramonias. Si veis alguna de estas plantas, no las toquéis, que son venenosas. Antes, en Córdoba, en los jardines de Córdoba, había plantas de estas. La gente no sabía lo que eran. Ahora mismo, afortunadamente, las han quitado todas, porque eran un peligro para el que no lo supiera. Pues esta estramonia estaba allí. Luego, cuando llueve, es una especie de pájaro que sale de un sitio y que solamente se ve cuando llueve. Nunca lo ve nadie más. Y un pastor que tiene una majada de ovejas por allí,
lo ve, pero solo cuando llueve. Va al pantano y viene con un pez y se mete en su sitio. Dice, yo lo veo tan extraordinario, un pájaro tan raro, tan... Perdonad un momento, que es que me tiene frito. Que no quiero que nadie sepa dónde está. Pues no le quiere decir a nadie dónde vive este pájaro, para que no vengan a buscarlo y le hagan daño. Y realmente os diré una cosa, hay animales que más vale que no sepan dónde están. ¿Vosotros sabéis que hay lagartijas de 2 rabos? ¿Habéis visto una lagartija alguna vez? ¿Sabéis que hay lagartija con 2 rabos? ¿Y lagartos con 2 rabos? Pues yo una vez discutía con un profesor de biología y le decía, mire usted que hay, que va, eso es imposible. No, cuando una lagartija o un lagarto se le parte el rabo, le sale otro. ¿No habéis visto eso? Pero otras veces, cuando no se le parte del todo, se le queda unido, se cura y por el parte partida le sale otro. Y hay lagartijas con 2 rabos y lagartas con 2 rabos. Y en un pueblo que yo sé, cogían estas lagartijas y en un cuarto echaban ceniza, soltaban la lagartija y dice que los rasgos que dejaban eran los números de la lotería que iba a caer. Daros cuenta, todo esto son leyendas, historias que forman parte de la forma de ser, de pensar, de la cultura de un pueblo y hay que cuidarlas. En fin, digo que el libro tiene parte real y parte imaginaria. El último ya es el del media oreja, el que os he contado del lince. Espero que os guste. Ya me contaré. ¿Vale? Yo quería hacer una pregunta. A ver, hazme alto que no tengo bien desde aquí. Ha quedado claro ya lo del libro, si se han resuelto dudas que tenían ellos, pero usted no lo sabe, pero a mí me está quitando unos cuantos años de encima hoy. Porque yo me veo reflejado en ellos. Los que hemos sido alumnos del colegio, como usted dice, somos tierra que usted ha arado, y la mayoría ha dado buenos frutos, y de sus clases de francés, en mi caso, nos gustaba dar clase con don Santiago, pero más nos gustaba que nos contara historias como las que nos está contando, porque yo lo estoy a ellos viendo y disfrutar también. Y en la escuela no es todo matemática y lengua. Sí, claro. Entonces, mi pregunta, que es un poco nostálgica, de tantos años aquí en el colegio, ¿hay algún recuerdo especial a destacar entre los demás buenos recuerdos? Muchos. Son tantos que no hay ninguno en particular. Son muchos recuerdos de toda la vida aquí. Nosotros, además, cuando íbamos y muchas veces, muchos domingos, estábamos aquí, trabajando, viendo, haciendo un montón de cosas. Nuestra clase de plástica era una delicia. Los mosaicos que veis aquí, los hemos hecho entre todos. Un día, el inspector de enseñanza que venía a visitar a ver cómo trabajaban los maestros, me encuentra con los alumnos subidos en una escalera que teníamos poniendo mosaicos. Se quedó asombrado. Esto no lo he visto yo en ninguna escuela. Y yo dije, mami, ni lo vas a ver, porque estos alumnos, como son, estos son obras. Cuando los padres venían a la escuela y veían los mosaicos, obras de sus hijos. Luego hacíamos teatro. Del teatro guardo yo un recuerdo verdaderamente maravilloso, porque sabéis los buenos actores que eran, pero buenísimos actores. Y representábamos obras de teatro, no solamente así, no, hasta una obra de Eurípides griega y una obra romana, adaptados naturalmente a su nivel. Pero unos actores como no os podéis ni imaginar. Rafael tiene unos libros que le he dado yo con fotografías de teatro, que los enseño algún día. Pero es que veis una cosa, no solamente ellos disfrutaban haciendo el teatro y lo hacían maravillosamente, sino que a los papás se les caía la baba viendo a sus nenes, los buenos actores que eran. Y el teatro es de lo más formativo que existe en educación. Claro está, algunos maestros no tenían idea qué le vamos a hacer, pero nosotros sí teníamos idea y hacíamos los decorados. Me acuerdo que de una obra griega que salía la fachada de un templo griego, las columnas. ¿Sabíamos cómo hacíamos las columnas? Los tubos de detergente que vendían entonces, que eran estuches y redondos, grandes, uno sobre otro, hacíamos las columnas. Se ponía un capitel y salían las columnas griegas estupendamente.
Todo eso llamaba la atención, pero es que además lo formaba. Porque hay una cosa aquí que está clara, y yo lo tengo claro desde chico. Desde chico. Yo cuando era chico, la cosa no estaba como está hoy. Yo la primera escuela que tuve fue una escuela de barrio. La escuela, luego ya entré en un colegio, ya otra cosa. Pero el maestro y los que de vosotros tengáis vocación, pensarlo así. El maestro es un entrenador. Y si un entrenador coge ahora mismo a uno de vosotros y lo entrena, saca un atleta con medalla de oro olímpica. Si lo descuida, sale una persona más o menos normalita, con su forma, pero no es lo mismo. Nosotros entrenábamos a nuestros alumnos. Intervenían mis alumnos en un concurso de arte infantil de pintura en Japón, en Tokio, y ganaban premios todos los años. Le mandaban su diploma, que muchos lo tendrán. Y un año, una alumna nuestra ganó el primer premio del mundo de pintura infantil. Una niña de Montoro. Tengo el cartel en japonés. El embajador de España en Tokio mandó una carta al colegio felicitando, hombre, que el príncipe Itachi cortó la cinta y estaba el cuadro de la niña. Eso no hay colegio en la provincia ni en España que lo haya hecho como nosotros. Ya te digo, todo eso son recuerdos maravillosos que tenemos, pero hay una cosa, que la tierra es buena. Y como dije, y lo voy a recitar otra vez, a una tierra que yo haré, con trabajo, con disgusto, hoy me dicen que otras manos le están recogiendo frutos, y yo me alegro y disfruto, pues aunque yo lo sembré para mí, y eso yo ya lo sabía, lo sembré con hidalguía, como si para mí fuera, y ahí queda lo que yo hiciera, para que al hablar de mí puedan todos bien decir que son buenas mis maderas. Y eso vais a decir que a lo mejor es un poco de soberbia, pero a mí me gusta presumir de lo que creo que puedo. Y realmente la alegría de mi escuela es lo mejor que yo he tenido en mi vida. Y ya digo, es una cosa que yo guardo recuerdos que para mí serán... Y cuando me vaya al otro mundo, pues lo mismo que es de la sonrisa de Dios, me parece que yo me voy a quedar por aquí. Sí, lo tengo pensado. ¿Con cuántos años te diste cuenta que querías ser No lo he cogido. ¿Con cuántos años te diste cuenta que te gustaba escribir, que querías ser escritor? Bueno, cuando yo era chico, había en la escuela unas pizarras, que era una placa de piedra, de pizarra, con un marco, y se escribía con un pizarrín. Eso no lo habéis conocido vosotros. Pero imaginaros una cosa de un tamaño más o menos como este, un poco más grande, con un marco de madera, con las dos caras. Era pizarra, una piedra, la piedra pizarra. Y con otra piedra, alarga como si fuera el pizarrín, se escribía letras, cuentas, copiábamos las cuentas, las hacíamos allí. Pues yo acostumbraba con mis compañeros a escribir historietas e írselas contando, y me las iba inventando. Y alguien me dijo, escucha, ¿por qué no lo escribes? Porque a mí me gusta esto y luego se me va a olvidar. Y yo lo escribía, y por ahí, yo no sé si conserva alguno las hojas en las que yo escribía la historia. La historia de un patito, no el patito feo, no, un patito que tenía una pata de menos, era un patito cojo, que luego la expresión es un poco rara, pero este patito luego era más valiente que ninguno, y cuando venía, por ejemplo, algún animal a atacar a los otros patos, él se enfrentaba con él, los mataba a picotazos, les llamaba la atención. Claro, ¿qué pasa? Que no es menos, por tener un impedimento nadie es menos que nadie. Entonces eso le gustaba mucho y se me acuerdo que fue una de las primeras cosas que yo escribí. Y así luego he ido escribiendo, me han pedido colaboración, yo he prestado... Bueno, había un periódico entonces y era un periódico que ya se ha extinguido y ese había un concurso. Yo mandé un día un cuento y me premiaron el cuento, lo cual me animó muchísimo. Luego me acuerdo que hubo otro concurso, no acostumbro ya a presentar en concursos, pero bueno, presenté otro concurso en Córdoba, la Escuela de Magisterio hizo un curso, me premiaron también mi cuento, el Terrín Benavides hizo otro en ese mismo concurso, y a mí me anima mucho el escribir, porque no es solamente lo que tú sientas también, sino saber que los demás lo pueden compartir. Y luego los demás
no es que el que te lo agradezcan, no, es que tú sepas que le gusta a otro, eso también es una satisfacción. Y entonces yo sigo escribiendo. No voy a escribir nunca novelas de terror. Y podría, ¿eh? Yo escribo una novela de terror y perdonadme la expresión, algunos se cagan por la pata abajo, pero a mí me remordería la conciencia hacer eso y no lo voy a hacer. Yo voy a escribir cosas que le agrade a la gente, que la entretenga, que la acostumbre a la lectura, porque tenemos que leer. Las pantallas nos están atontando. Hay que leer. El libro que tú lo coges, te da un rato, lo sueltas cuando tú quieras. La pantalla no. La pantalla, como la cortes, te quedas sin ver lo que te quieren decir. Te están manipulando. La lectura es absolutamente básica. Hay que estimularla a todos los niveles. Y hay una serie de personas, una banda de lectores, que yo considero que está un tanto descuidada. Los niños pequeñitos tienen sus cuentecitos, que si Caperucita, que si La Sirenita, que si Andersen, que si los Grimm, que si los cuentos de niños. Y luego están las novelas, estas novelas que te crean un problemón. Bueno, algunas novelas yo no sé cómo las escriben, pero bueno, yo no quiero ni una cosa ni otra. ¿A ti te gustan los pilares de la tierra? ¿Eh? Los pilares de la tierra. Bueno, yo al tercer capítulo lo dejé. Ya. Al tercer, bueno, este Ken Follett, no, yo no quiero ser Ken Follett. Sin embargo, parece que mis libros sí, además por la opinión que antes de publicar un libro, yo tengo una serie de amigos y le doy una copia a cada uno, una copia de papel, me lo miráis, pero con una condición. Tenéis que ser unos críticos, pero críticas ceradas, que si veis un defecto, que yo no me voy a enfadar, que me lo digáis, que lo corrijo, que lo pongo. Mis amigos me recomiendan, oye, pues esto está estupendo, esto. Y yo tengo ya la opinión. Antes de que el libro salga, yo ya sé que hay gente a la que le agrada. Y entonces yo suelto. Pero ya digo, yo no voy a poner dramas aquí. A mí que me interesan los dramas familiares de este o del otro. A mí me interesa que si cojo una lectura, me distrae, me sugiere cosas. Muchas veces yo he tenido esa misma experiencia y la veo ahí compartida. Y eso es importante. Con esa visión de las cosas yo escribo mis libros. Y me parece que hasta ahora no me arrepiento de ello. Y creo que la gente lo aprecia también. Y así voy a seguir. Ya digo, no voy a escribir novelas de terror, ni de grandes problemones familiares, ni como este último que ha escrito que su padre le hacía, que no le interesa a nadie. No, todo una cuenta. Oye, y ahora que lea este libro y en una vale por la Sierra de Cardeña y encuentre una seta, que no será la seta azul, pero quién sabe, encuentre una seta, se va a acordar. Todo eso es una cosa que este tipo de lectura promociona. No lo hacen otras lecturas. Otras lecturas te acomplejan. Algunas hasta te amargan la vida. Algunas, y yo he leído libros, no sabéis vosotros la cantidad de libros que yo llevo leídos. Y mi biblioteca, que ya estoy donando libros al museo, le da una buena cantidad de libros de historia, de arqueología que yo tenía. Mi biblioteca tenía casi 4.000 ejemplares. Digo tenía porque estoy donando libros a bibliotecas y a sitios. Y yo he leído muchos libros. Y algunos, ya digo, algunos llegado al tercer capítulo lo he dejado, como este de Ken Follett. Pero otros, porque cuando hablas de alguien, tienes que conocerlo. Y por poder hablar con propiedad, te lo tienes que tragar. Y me he tragado cada cosa que yo decía para mí, si de mí dependiera, este libro no salía. Porque es que no le hace ningún bien a nadie. Al contrario. Y así, ya digo, con todo esto, te vas seleccionando, tú estás viendo y al final escribes como escribes. No me arrepiento de mi forma de escribir. Puedo aprender, porque se aprende hasta el último día de la vida, estamos aprendiendo. Y si alguna de vuestras sugerencias me ayudan a aprender, yo le agradeceré mucho. Y yo sigo escribiendo y sigo haciendo cosas. El libro con un nivel, tengo un libro que se llama, yo le llamo mi novela de las moscas. Sí, pero se llama Sombras en diálogo. Y resulta, os cuento el argumento para que veáis el tipo de cosas. Resulta que hay un amigo mío que tiene una casa antigua que la van a echar abajo y van a hacer piso. Pero él dice que hay psicofonía. ¿No habéis oído hablar de la psicofonía? Dice que en muchas casas se oyen voces. Hay un programa en televisión que es Cuarto Milenio, que habla de cosas de estas. Entonces yo digo, de aquí voy a hacer yo un novelón. Entonces he hecho una novela. Y resulta que mi amigo me dice, vamos a coger 2 magnetofones, que entonces no había grabadoras como esta, y nos vamos ahí y vamos a pasar la noche allí grabando.
¿Por qué 2 magnetofones? Porque antes de que se acabe la cinta de uno, ponemos la cinta de otro y grabamos unas pocas cintas. Yo me las llevo a mi casa y las reproduzco luego a máquina. Me encuentro que están hablando 5 personas que son personajes de España del siglo XVI-XVII. Un fraile, una princesa, un carpintero, un criado y el fraile. Empiezan todos los capítulos, empiezan lo mismo. Según el erudito fraile de mi venerable orden, Fray Antonio de Fuente la Encina, hay 72 formas de cazar una mosca. Y va explicando las formas de cazar una mosca. Por eso le llamo yo eso así. Se llama Sombras en Diálogo. Se tiene ya un nivel un poquito más alto. Pero un momento, yo estoy reproduciendo ahí la forma de ser y de pensar, que para eso estudia uno, para tener la cultura suficiente, de los personajes de esos siglos en España. Y va a salir una novela muy entretenida. No sé cuándo podrá salir, pero vamos. Así, pero eso sí, el lenguaje clarito, lo que usan las personas para comunicarse normalmente. Déjate de florituras, eso ya lo dejamos para Lope de Vega y para los otros literatos famosos. Se trata de que nuestra lectura sea algo agradable, algo que no complique la vida a nadie, algo que le guste. Y en eso estamos. En fin, ya me diré. Y otro día ya veremos si traemos otra cosa. ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Déjame eso, si no te sirve.